México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Todos Somos México, un encuentro con sus municipios. Y de momento, a nombre de Sile Encuentro, te da la bienvenida a tu amigo servidor Carlos Ramírez a esta emisión en la DECA 1250 AM, y también invitándote para que conozcan nuestros sitios de Facebook, los sitios de redes sociales, las convencionales. Ahí estamos como Sile Encuentro, y también búscanos en el YouTube de igual manera. En esta ocasión vamos a hablar del municipio de Atotonilco, y para eso tenemos la presencia de aquí de el licenciado Luis Orozco Vázquez, que es el cronista municipal de este bello municipio del que vamos a hablar. Sí, pues bienvenido, licenciado. Gracias, muy amable. Gracias por invitarme. Sí, pues es un gusto para nosotros que hayan atendido la convocatoria e invitación que nuestra producción hizo a ustedes. Y si gusta, ¿le parece? Vamos entrando a la dinámica. Me parece muy bien, don Carlos. Sí, pues Atotonilco el Alto ya viene a cumplir, me decía, ahora el 15 del presente mes, 489 años. Así es. De una primera fundación. Dice, de la segunda fundación. Perdón, una segunda habiendo una primera. Así es, señor. Así es. Sí. Mire, Atotonilco el Alto es un municipio que se encuentra en la zona de los Altos de Jalisco. Se le llama, entre sus epítetos elogiosos, aunque luego detallamos por qué, la puerta sur de los Altos de Jalisco. Tiene una tercera parte de su municipio dentro de la región alteña, y dos terceras partes están dentro del Bajío. Por lo tanto, dentro de la Secretaría de Cultura nos catalogan como perteneciente a la Ciénaga, pero nuestra idiosincrasia nos acerca más al tipo de alteños. Sin embargo, pues respetamos lo de la Secretaría, ¿verdad? Y de todas maneras sentimos que somos un pueblo que dependemos de tres culturas prehispánicas y de la mezcla de la sangre europea, llámese española, dentro del grupo de sevillanos propiamente, que fueron los que habitaron más en la región alteño-jalisciense. Bueno, entonces una historia rica en muchas tradiciones, que es de lo que vamos a hablar. Así un gran grueso del programa. Sí. Pero me comentaba cuestiones históricas que, bueno, muchas cosas que andan de lado porque precisamente no está muy a la mano, pero usted como cronista pues obviamente se da el tiempo para sumergirse y rescatar muchas de las situaciones que inclusive tiene pues ahí ya en un gran historial en sus libros, ¿no? Así es, he escrito ya 2 libros que se llaman Compilación de datos para la historia de Atotonilco, directamente con puntos variados de la historia, diferentes aspectos de las diferentes épocas por las que ha transcurrido: historia de México, historia de Jalisco y desde luego pues la historia de Atotonilco, y he ido concatenando los sucesos históricos de nuestra historia nacional con los sucesos históricos y estatal con los sucesos históricos de nuestro municipio atotonilquense. Oiga, pues como todo municipio que se digna de vivir, de existir, Atotonilco no es la excepción de que tiene una gran historia, que ahorita ya platicamos de las fundaciones, sí, ya sobre una segunda, 489, pero antes de eso, en el año 1430, pues se da la primera. Desde ahí ya tiene historia, ¿no? Coméntenos. Sí, mire, es a principios de 1400, cuando el pueblo purépecha, o tarasco después llamado, pero más bien es purépecha, explora esos terrenos. Sabemos que el mundo tarasco se extiende desde parte del estado, de lo que hoy es el estado de Guanajuato, parte del estado de México, todo Michoacán, y abarcaba hasta parte del estado de Jalisco. Llegaba hasta un sitio que se llama Coina, que ahora está ubicado dentro del municipio de Tototlán. Coina es una voz fore o purembe, que significa lugar donde gritan los guajolotes. Coy, coy, coy. De ahí viene lo de Coina. Entonces, hasta ahí llegaban, y nuestros abuelos amerindios de la cultura tarasca, que no se explica de dónde llegó, es una cultura que no tiene su lengua que ver con las otras lenguas autóctonas de México, pues se dice que llegaron de América del Sur, etcétera. Hay muchas versiones. Entonces se asentaron, eso sí, en la región lacustre de Michoacán, de los grandes lagos de Michoacán, y de ahí fueron expandiéndose muy bravos. Ni los aztecas pudieron con ellos, ni los mexicas pudieron con ellos, y fueron expandiendo su cultura.
Se dice, y ya hay un libro que tenemos escrito por personas muy doctas, el doctor don Salvador Fernández escribió en 1930, cuando Totonilco cumplió 400 años de fundado. Fue un festejo muy hermoso, aunque estaba muy decaída la economía, porque estábamos todavía en las secuelas de la Guerra Cristera o de la Epopeya Cristera, 1926, 1930 y tantos. La primera parte, 26-29. Pues entonces 1930 no quisieron dejarlo pasar desapercibido y ya hacen festejos muy hermosos. Desde luego el doctor Fernández, la señora López Coto, la madre Luisita y el señor cura don Macario Velázquez. Y lo mejor de todo eso es haber editado un libro con nuestra historia de la provincia y de la región, porque no abarca solamente la población de Totonilco, sino habla en plan de región alteño jalisciense y parte de lo del Valle de Totonilco. Y ahí nos dejaron escrita una especie de leyenda que luego su servidor como cronista la he ido a historiar a Sinsunzan, viendo el árbol genealógico de los grandes Calzoncin, etcétera. Que Calzoncin, como sabemos, no es lo que parece la palabra, sino quiere decir el señor de las 1000 casas. Entonces, el primer señor de las 1000 casas reina a principios de 1400, hay 2 tanganzuanes, y el otro reina en 1528, cuando Nuño el Grande Guzmán llega en la expedición de la víbora, llega a Sinsunzan y lo maltrata tremendamente, ¿verdad? Lo trata como él quiso, y entonces ese no es nuestro fundador es Tangazuán I. Y de él dice en ese libro, que lo tengo y es un tesoro para los totonilquenses, pocos libros de este quedan, que teniendo gravemente enferma una de sus hijas, Tangazuán I, que se llamaba Tzitziki en Fore y Ozincintli en Fornahuatlaca, en Flenáhuatl, y que habiéndole procurado pócimas, conjuros, adoración a su dios Curicaveri, un ídolo rojo de barro que tenía los cue o altares llenos de humo y que todos los días los ancianos tenían que tenerle fuego puesto, algo muy especial tenían que tenerle cuidado, unos colmillos enormes, un collar de 7 cuentas de oro o tumbaga, que así se le llamaba. Los tarascos o michoacanos fueron los primeros en fundir el oro, antes que los aztecas, antes que otros pueblos autóctonos de México. Pues le pidieron que sanara a la hija. Se tenía muchas hijas, sabemos que la poligamia era la forma de vivir de los grandes señores, del pueblo en general. Entonces, dice la leyenda que habló el dios Curicaveri por boca del gran sacerdote y que dijo: llevada la princesa a los baños de aguas termales al extremo de su reino, que ya conocían ellos el extremo de su reino hacia el poniente, que era a Totonilco, sin llamarse en ese momento de ningún modo, principios de 1400. Y entonces la conducen con andas y tenemos un venero que se llama Taretan. Taretan es otra voz, Fore o Purembe, que significa jefe o centro de cementeras. Y es un lugar que se presume que pudo haber sido de aguas verdaderamente termales, pero que los movimientos tectónicos la han ido enfriando. Sin embargo, sigue saliendo agua por todas las paredes de ese pequeño cañón abierto que forma un pequeño río que atraviesa Totonilco. Totonilco tiene 2 ríos, cosa excepcional para una ciudad. El río Los Sabinos, el río Chico, que nace en la parte alta, atraviesa Arandas y luego llega a Totonilco y se une al río Lerma. Nuestro río Taretan atraviesa del noroeste al sureste y se une al río Sabinos. Entonces le da a Totonilco un clima precioso. Entonces la bañan en Taretan, es un balneario que se llama el balneario de la región alteña. La bañan, el agua es calientita, es un agua de 28 grados, así sale de las paredes y usted todavía puede ir y pone sus manos, apara el chorro que sale en muchos puntos de las paredes y la puede beber porque es potable totalmente, ¿eh? Y una pared está organizado así, el lado de una pared del venero es para los agricultores, para los horticultores, porque las huertas las he visto desde siempre, desde con los tarascos, porque cortaron el cerro en filones que se llaman, y luego hacían en filones que se llaman galápagos, y luego hacían especie de huertas de nopaleras, de magueyeras, de biznagas, de diferentes productos tipo
pues de sus frutas que se usaban, se me va la palabra un momentito, pero que no ocupaban mucha agua. Y eso las llenaban hacían zanjas para regarlas con el agua de Tareta, por eso se llama jefe de cementeras también. Y ahora la otra pared está el agua entubada y va para la Totonilco y es para las casas, también nadie la puede tomar más que el municipio. Entonces está muy bien organizado eso. Y ese venero de Taretan y ese balneario de Taretan es totalmente gratis, es para la región alteño jalisciense. Los ayuntamientos se encargan de hermosearlo, de arreglarlo. Tenemos un teatro estilo griego dentro de ese sitio. Me gustaría que un día los invitamos para que ustedes estén ahí, en donde se dan espectáculos populares, ¿verdad? Y ese sitio lo tenemos como reconocido del sitio donde se bañó a la princesa Cincintle. Nada menos este día 15, para concluir con ese sitio, se baña la reina de Atotonilco, la llevan a bañarse, la muchachita que es la reina o la señorita Atotonilco, y el presidente municipal la corona como reina, y así festejamos la primera fundación. Y ya el día 15 festejamos la segunda fundación con el desfile, con la Junta de Cabildo, con todos los detalles y la ofrenda floral en la plazuela de los fundadores. Esto me estoy adelantando a los sucesos, pero esa primera parte de las dos fundaciones se dan 1401 y 1500, el 15 de junio y 1500 otra, la fundación que la segunda, la hispánica, se da cuando Nuño Beltrán de Guzmán sale de México. Él había sido el presidente de la primera audiencia y sale con todos los poderes, convence a muchos de los españoles, con muchos indígenas tlaxcaltecas, y sale aprovechando que Hernán Cortés había sido llamado a España para un juicio que del rey Carlos V, del cual sale librado. Entonces él se sale y hace una expedición crudelísima que le llaman la expedición de la víbora, y está hecha en los códices de nuestros abuelos amerindios como una víbora que cae, como una tromba que les cae a los naturales, porque le digo, llegaba arrasando, matando hombres, mujeres, niños, etcétera, haciendo esclavos. Entonces llega a Coina, y de Coina, para terminar, manda dos personajes hacia la Chichimeca, le decía él. Se encuentra Totonilco, 26 indígenas de raza tarasca, y ellos ya no hacen nada, se someten, son bautizados, y así se da el 15 de junio de 1530 la segunda fundación que estamos festejando. Perfecto. Vamos a hacer el corte, si le parece, maestro. ¿Cómo no? Antes de decir que de ese baño se sana la princesa, y como agradecimiento el padre de esta señorita... Él prometió que si sanaba, fundaba un pueblo. Gracias, que usted me reubica. Sí, y de ahí viene la primera fundación. Sí, vamos a hacer el primer corte de estación y regresamos ya integrándose a la mesa. Sí, don Carlos, muchas gracias. Nuestra gran amiga Celia. Regresamos después del corte. Perfecto. Todos somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos. Sí, muy buenas tardes, amigos. Pues estamos de regreso, apenas llegando aquí a esta estación de radio que ustedes siempre nos hacen, pues nos dan el gusto de acompañarnos, el placer de estar con nosotros. Un gusto y un placer tener aquí de invitado al maestro Luis Orozco, que viene desde Atotonilco. Y pues bueno, ya se nos adelantó con una gran reseña histórica muy interesante. Espero que todos estemos escuchando, y pues agradecer a todos nuestros amigos de las redes sociales que nos acompañen también. Un saludo a todos ustedes, un saludo a nuestro equipo de trabajo, y hoy pues también la bienvenida a André Michel, que está aquí con nosotros acompañándonos. Y pues licenciado, maestro, sí, y pues qué le podemos poner, porque la verdad se extendió muy bien en esta primera entrada. Y pues Atotonilco es un municipio que desde tenemos tiempo queriendo hablar de él, porque pues la verdad es muy interesante. Tiene una fauna silvestre, pues como lo acabo de decir, cuenta con el privilegio de tener bastantes ríos muy caudales, sí. Y que pues como dice usted, vámonos hablando, claro, Nuño de Guzmán no se equivocó, nos adelantó el trabajo y pues nos deja un municipio muy interesante. Sí. Nada tonto el señor. Entonces, por así decir, vamos hablando para entendernos, que Atotonilco es conocido como la puerta de la entrada a los Altos de Jalisco. Así es, sí. Y pues aquí, en presencia del señor Luis Orozco, pues es un señor que parece francés, viene de los Altos. Muy blanco él, ojos de color. Y pues aquí está la muestra, ¿no? Entonces, pues vamos hablando, vamos a dejarle de nuevo la palabra, porque pues como dijimos, tiene una exuberante vegetación conocida como el Vergel de Jalisco. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces, le cedemos la palabra porque el tema es de usted. Muy amable. Mire,
Una vez que estuvo fundado ya Totonilco, me falta decir que venían 2 misioneros con los hombres de Nuño Beltrán de Guzmán. Los 2 enviados o adelantados fueron Pedro Almíndez de Chirinos y Juan Hernández de Proaño. Ellos en la plaza principal plantaron un poste, y a la usanza de esos tiempos, el sacerdote, Fray Antonio de Segovia y don Juan Hernández de Proaño, le dieron 3 toques a aquel poste, el sacerdote con el crucifijo, respetuosamente, y Hernández de Proaño con la espada, y lo nombraron San Miguel de Atotonilco el Alto. Dejaron atrás el nombre prehispánico de Atlecuílico, y desde ese día 15 de junio nuestro pueblo ya tiene pues sangre española viviendo ahí con nuestros abuelos amerindios. Bautizan a los 26 jefes de familia. Contamos con la suerte de tener esa acta de donación de ejidos, y está firmada por el rey Carlos I de España y V de Alemania. Excelente. Entonces es un tesoro que tenemos en Atotonilco. Tiene una historia tremenda, ¿eh? Por ejemplo, el idioma náhuatl, tarasco y chichimeca. Sí, así es. En la parte chichimeca venimos de 3 pueblos: los tecuejes, cascanes y huachichiles, aparte de otros más, pero sobre todo ellos. Y nos recogimos nosotros de historiadores que nos antecedieron, del libro México a través de los siglos, que me encanta, tengo ese tesoro, y otros libros muy, muy importantes, que se hacían un tianguis, podríamos decir nosotros, lunar, cada tanta luna, etcétera, e intercambiaban sus productos. Y de alguna manera intercambiaban damas. Se regían por la luna. ¿Verdad? Sí, así es. Y entonces, pues ¿intercambiaban qué, perdón? A sus mujeres. Ay. Unas intercambiadas porque los hombres vendían o intercambiaban a sus hijas, y otros al mismo tiempo raptaban, ¿verdad? Y se llevaban a mujeres. Entonces, nosotros los atotonilquenses nos sentimos con buena parte de sangre autóctona, y con esos 3 pueblos de origen chichimeca, que así se les llama a todos los de la parte alta: cascanes, tecuejes y huachichiles, más lo tarasco de nuestros 3 abuelos amerindios. Entonces ahí nos da más los náhuatl que traían como prisioneros, que fueron los que le dieron el nombre a Totonilco. Las voces nahuatlacas son Atl, agua, Tecuili, fogón, y Colugarde, que hacían el Atlecuílico, que luego fue un tanto cuanto deformado por Atotonque, Atotonili, hasta que los frailes franciscanos, los primeros que nos evangelizaron, le dieron el nombre escribieron el nombre de Atotonilco. De hecho, perdón que le diga, de hecho, el significado de Totonilco es agua caliente. Lugar en el agua caliente. Y nuestro jeroglífico es una olla de barro, sentada en 3 tenamastes, 3 piedras, y ahí viene el tecuili, ese es escudo. El tecuili, fogón, y de ahí viene, y está vaporizando agua. Entonces 4 lenguas de agua emergen de la olla. De hecho, es lo que me llamó muchísimo la atención. En cada municipio los escudos para mí son primordiales, porque es la identidad del lugar. Así es. Y este escudo de Atotonilco, ojalá y tengan la oportunidad de buscarlo y checarlo, verlo, muy completo, pero no hace menos a nadie. Desde la época de la intervención española hasta la actualidad, todos salen ahí. Sí, mire, yo escribí mi primer libro en 1986, y de ahí como maestro, y de ahí me nombraron cronista al escribir yo mi primer libro. Y la portada de mi libro es el escudo, es jeroglífico sobre los colores de Atotonilco, el verde y el amarillo, y al mismo tiempo están reforzándose en los colores de Jalisco, el amarillo y el azul rey. Y tengo las dos imágenes religiosas. En una está Curicaberi, el dios Tarasco, y en otra está San Miguel. Entonces San Miguel Arcángel. Y el escudo fue San Miguel Arcángel. Patrón. El escudo llamó la atención y me hizo que me llamaran cronista, y yo feliz, ¿verdad? Qué padre, feliz. qué bien. Bien ganado. Porque, pues Dios me ha dado esos regalos, ¿verdad? Quizá no los merezco, pero Dios me los ha dado. Y el escudo engalana la bandera municipal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy representativo. Entonces, muy representativo. Hablando de la colonia, como comentaba hace rato con el señor don Carlos, nos quedan 2 jefes, nos queda un jefe dejado por los españoles, que fue el primer encomendero, don José Martín del Campo, y ellos formaron una extensión grandísima como encomienda más que hacienda, que abarcaba buena parte de los municipios de lo que es Arandas, lo que es los que nos rodean hacia el norte, Arandas y Tepatitlán, gracias, abarcaba, y lo que ahora formó el 125 municipio San Ignacio de Gordo, era parte de la hacienda, era parte de esa encomienda. Muchísimo. Esa encomienda de 1000 millas se llamaba. Muy grande. Abarcaba parte hasta de Gollado, parte en secciones, y abarcaba parte
parte de lo que es Puente Grande. Imagínense. Y tuvimos gente de la nobleza, porque hubo condes, los condes de Castañeda, los condes después se llamaron condes de Verde Valle. Ellos aumentaron, hicieron una gran extensión, creando sobre todo lo que son el criadero de borregos, vamos diciéndolo realmente, cabras y borregos, y las exportaban al centro de la República, lo que ahora es Morelos y todos esos estados. Ellos les enviaban muchísima comida para allá. Después, ya con la afectación agraria, se empezó a llamar Hacienda y ahora es el ejido de Milpillas. Todavía queda un chacuaco enorme porque era una hacienda productora de caña. Producían desde luego el piloncillo, el melao primero es esa sustancia fuerte, melado. Yo digo melao como dicen los señores del campo, ¿verdad? Pero producían eso y luego el piloncillo, luego el azúcar, etcétera, etcétera. Eran muy ricos. Tienen un canal que es una obra de ingeniería. Tenemos un canal que es obra de ingeniería, porque capta agua del río Atotonilco, Los Sabinos, en una forma muy ingeniosa. Una pared que medio esgada, medio diagonal sobre el río, capta el agua, hace que choque y el agua la difiere hacia el canal. Y en contra de la corriente sube tan lentamente que casi no se capta que va subiendo el agua. Nosotros de pequeños ahí nos bañábamos, lo conozco perfectamente. ¿Actualmente está? Todavía está, pero ya el agua va muy sucia. Mi abuela nos dejó un ranchito para mi madre y para su hermano, el Mezquite Alto. Allí tienen su casa, un ranchito de campo, una casita de campo, perdón. Y nos mandaba con la señora que le lavaba la ropa y nos bañábamos ahí. El agua preciosísima, como el agua casi de Tareta, no tanto, pero bueno, un agua riquísima. Y llegaba a la hacienda de Milpillas para atender el trapiche que le dijo, ¿verdad? Entonces y luego esa agua se difería para los cañaverales, para la milpa, para todos los demás productos. Qué padre tener un caudal así, sí. Como dice, por medio de la naturaleza le llegaba directo. Y la clave, ¿saben en qué estaba? En que un ingeniero de la época colonial, que no he podido yo rescatar el nombre, hizo al final, donde hace esquina, allá en la hacienda, hizo una especie le llaman taza, un agujero enorme de materiales, de calicanto, un enorme como de 1.5 metros de ancho, como una especie de espiral, como un clavo. Entonces el agua caía directo y empezaba a subir por las líneas, y esa agua subía y de alguna manera... Sin electricidad. Sin electricidad, y todavía está funcionando, manualmente. Wow. Nomás decía mi mamá, no se acerquen a la taza, porque la taza absorbe, y más que nada era por el movimiento de las gradas. Y entonces la taza culmina en la zanja de la hacienda, y allá se ve el agua. Qué interesante. Algo maravilloso. Sí. Es una obra de la época colonial magnífica y está todavía en buen estado. Estamos hablando de 1700, sí. más o menos. Estamos hablando de 1700 aproximadamente. Pero qué padre que se conserve. Todavía, como dice usted, alcancé a escuchar un poquito sobre el ayuntamiento que ayuda un poco a conservar. Así es, sí. Y creo que lo bueno fue que las gentes que tomaron la hacienda, los ejidatarios, lo han sabido conservar también. Ellos han aquilatado eso y conservan, tienen como un tesoro, más que un templo lo han cuidado. El templo no lo cuidaron tanto, quiero decir. No, mire, fíjate, ahorita vamos a hablar de las iglesias, por cierto, pero sí, definitivamente tengo el gusto de conocer a Totonilco, y lo primero que puedo decir es un municipio limpio. Pues limpio, muy bonito. De hecho, la estación de tren de ferrocarril, ahí tengo el museo, rescatada, totalmente hermosa. Hay mucho que recorrer. Por ejemplo, estábamos hablando de hacer un recorrido turístico. Si vamos a Totonilco, ¿qué es lo que encontramos para empezar? Mire, para empezar deben llegar a la plaza principal. La plaza principal es es el corazón de Atotonilco, por decirlo así. Y desde luego encontramos ahí, vámonos ya a lo gastronómico, encontramos antojos desde los churros, que es algo que a cualquier hora del día apetecen, las guasanas, que en temporadas hay, es bien siendo el fruto de la garbanza en verde, todo el año, asada, casi todo el año, y las cañas también partidas en cuadritos. Y luego ya en el Jardín Hidalgo, donde fue el antiguo templo misionero, hay también unas escamochas de frutas con nieve raspada, riquísimas, es lo primero para entrar. Y ya para saborear la cultura, el kiosco, que es un regalo de Porfirio Díaz, y en donde también se proclamó la independencia por Toribio Huidobro, cuando supo que Hidalgo estaba, que había dado el grito de independencia en Dolores. ¿Por ahí pasó Hidalgo también? No, pasó por la Barca, fue lo más cerca que nos pasó. Pero Toribio Huidobro juntó gente al saber que se venía después de la batalla de Monte de las Cruces y de Acuilco y esto, se vino a la Barca, invitado por el amo Torres, como sabemos, y entonces
él de Atotonilco lanza el grito en la plaza, junta muchos huerteros o hortelanos y se los lleva a la barca, y así Atotonilco colabora con la independencia también, y se unen en la barca y de ahí ya se vienen hacia acá, llegan a lo que es el Hospicio Cabañas, etcétera, etcétera, y están en Palacio de Gobierno para el 6 de diciembre de 1811 lanzar lo que es la abolición de la esclavitud. Entonces es una historia muy hermosa también nuestra plaza. Sí. Y también colaboró nuestra plaza muchísimo, tiene ese escenario de la epopeya cristera, porque en varios árboles hubo colgados cristeros. Entonces también tenemos ese honor de decir, nuestra historia cristera es aunque no hubo grandes batallas, hubo grandes personajes como Gorostieta, como Miguel Gómez Loza, ya bautizado, como mi tío Lorenzo Valle, hermano de mi abuela, fue el jefe de la U secreta en toda la región, aunque él lo guardó muy, muy en secreto, ¿verdad? Pero él en su casa recibía tanto al general Amaro y lo hospedaba en una sección de su casa, está a un lado del mercado, no sé, un portal gris, dice usted que conoce a Atotonilco, quizás recuerde esa construcción. Don Lorenzo Valle fue un comerciante muy como dijéramos, pues controló mucho el comercio y dio mucha fama a la naranja, porque también era socio, hasta Estados Unidos mandaba naranja, en Montemorelos tenía también producción de naranja, Montemorelos, Monterrey, Nuevo León. Entonces, este señor, muy católico, pero a la hora de la hora muy diplomático, porque en otra parte de su casa podía y hospedó al señor obispo don Francisco Orozco Jiménez, sacerdotes, etcétera, y mi madre, su hija mayor, su sobrina mayor, hija de su hermana Isabel, ella se enteró de todo. Nosotros, tengo hermanos y hermanas que gustamos de la historia porque mi madre nos la platicaba. Y bien real, esto es real. Tenemos un hermano de mi madre que fue mártir en Yagualica, en Moyagua, Zacatecas, y nosotros sentimos que él un día va a ser declarado beato. No hemos trabajado mucho por su causa, somos un poquito descuidados, pero lo sentimos de todas maneras, que está en el cielo, ¿verdad? Nos vamos a ir a un corte y regresamos, no se vayan. Somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso. Imagínense, nos está platicando muchísima historia, pero también quiero que ustedes la escuchen. Entonces, estábamos en el kiosco. Aquí fuera del aire me está comentando cosas muy interesantes, pero nos quedamos con lo del kiosco, los sucesos en los mártires, en la época de los cristeros. Sí. Y pues hablando de ellos, pues qué mejor de hablar sobre las iglesias, que son centros históricos muy interesantes. Así es, sí. Mire, nuestra primera iglesia con los franciscanos. Los franciscanos estuvieron de 15 de junio de 1530, fueron los que le dieron el nombre de San Miguel a nuestro pueblo. Hicieron un templecito misionero en lo que ahora le llamamos Jardín Hidalgo, de adobe y de zacate. De ahí, Tatabasco, que fue el primer obispo de Michoacán, visitó a Totonilco y dejó establecido las artesanías. Para de una vez poder comentarle usted también esto. Dejó la pirotecnia, la cestería de carrizo y la curtiduría de pieles, que ahora ha derivado en los cinturones piteados. Entonces, fueron las tres y se siguen fabricando. Fíjese sobre la pirotecnia, Sí, muy conocidos. Muy conocido y venden a toda la República, con el grave peligro que seguido hay accidentes. Claro. Esa se da en un barrio que queda al sur de la población, sobre el cerro del barrio Josefino, y pues se lamenta eso, pero a la hora de la hora de eso viven nuestros paisanos. Fuente de empleo, claro. Y luego ya de ese templo, en ese templo, hasta 1573 estuvieron los franciscanos. Arbitrariamente, injustamente, no arbitrariamente, era su derecho, el rey ordenó que los franciscanos le cedieran la doctrina o el adoctrinamiento a los agustinos. Los agustinos empezaron a hacer un templo hermosísimo, ¿verdad? Como es el templo de San Miguel Arcángel. Entonces, ese templo de San Miguel Arcángel fue hecho más frente a la plaza,
que antes se llamaba Plaza del Chimole porque era mercado y era todo a la vez, ¿verdad? Entonces, ese templo tiene 3 grandes arquitectos. ¿Construido en qué año? ¿En el siglo XVIII? En el siglo XVIII, 1700 y tanto. A principios de 1700 empezaron a construirlo, pero la licencia les llegó hasta mediados de 1700. Entonces, mientras tanto, en 1600, el día 3 de enero de 1618, los agustinos lograron que se nombrara parroquia, y somos una de las parroquias más antiguas de toda esa parte del sur de los Altos de Jalisco. De los 26 municipios, somos, creo, nomás nos gana Jalostotitlán. Entonces, los padres agustinos se percataron de que nunca iba a ser catedral, solo le hicieron base para una torre, pero tenemos una torre lindísima, ¿verdad? Yo les digo, hay que consolarnos porque es una torre de pura cajeta, y ahorita le digo por qué. El primer arquitecto que llamaron fue a Nicolás Antonio de Medina, español, sevillano, vivía en San Luis Potosí. Le llevaron a Totonilco y él fue el que hizo los trazos del templo, de una sola nave, con en forma de cruz latina. Hermosísimo nuestro templo, muy alto, como lo solían hacer ellos, porque las paredes miden más... Altísimo, sí. Altísimo, ¿verdad? Y entonces, él hizo la fachada de 3 estilos: neoclásico, plateresco... ¿Barroco? Sí, y barroco, sí. Y una ojiva preciosísima que va desde el piso y se extiende casi hasta la altura, casi hasta arriba, hasta la última parte, se extiende, perdón por la tontería que dije, y le hace una piaña a San Miguel, y pusieron una escultura de San Miguel con su espada, que después en un zafarrancho cristero, federales y cristeros, no se sabe la bala de quién sería, le cortó un brazo a San Miguel. Pero ya está reparado, ya se reparó, y ya tenemos un nuevo San Miguel desde el 2007, perdón. Entonces, no, 1927, no, desde 2007, un nuevo San Miguel canteresco. Entonces, el primer arquitecto es un español, Nicolás Antonio de Medina, y hace 2 fachadas. Al lado poniente, hace una fachada en la fachada del lado norte ponen a la Virgen de Guadalupe esculpida en cantera rosa con una venera de corona, y entonces la otra fachada, la del lado poniente, ponen a San Agustín. Tenemos una escultura de San Agustín que señorea el arco de la entrada del lado poniente. El segundo arquitecto es un mexicano, es Francisco Eduardo Tres Guerras, celayense. Nuestra torre mide 36 varas de altura, nada más de lo que es cantera morada, o sea, 30 metros de cantera, y tiene los 4 cuerpos todos perfectamente igualados, y un estilo totalmente neoclásico, con unas salientes, unas especies de pilas de agua bendita que emergen hacia el vacío. Entonces, por eso, como era de Celaya, yo les digo a las personas, nuestra torre es pura cajeta, ¿verdad? Diferente al celayense que nos la diseñó. Después, ya teníamos una cúpula con mucha abertura que hicieron los agustinos, pero no tenía gran belleza. Cuando en Ocotlán tiembla, en 1854, sí, y tiembla hasta allá, hasta Totonilco se siente el temblor por las apariciones del Señor de la Misericordia, y nuestra cúpula se cuartea, sufre varias cuarteaduras y hay que renovarla. Los atotonilquenses a principios de 1400 saben de Adamo Boari, y que estaba haciendo el Palacio de las Bellas Artes y el Palacio de Correos, un estilo precioso que están en la Ciudad de México, en el centro, ustedes lo conocen. Le llaman, él viene y diseña la cúpula en un estilo románico preciosísimo, y entonces ya nos queda, y de pasadita, como dicen, nos hace una capillita a una gran mujer atotonilquense, la Madre Luisita, María Luisa de la Peña Navarro, que fue una mujer hija de hacendados, muy rica, etcétera. Casó con un doctor también, el doctor José Rojas, y muere el joven, pero ella queda administrando los bienes, construye esa capilla con el diseño de Adamo Boari, que también está para presumirla, Sí. Una capilla preciosa en estilo gótico. ¿Y dónde la encontramos? Sí. ¿Vamos de visita? Esa la encontramos a 2 cuadras hacia abajo de la plaza principal. El templo pues está en el centro, al lado sur de la plaza, y se ven
una a otra, se ven la presidencia municipal y el templo, están como viéndose uno a otro. La presidencia ve hacia el sur y el templo ve hacia el norte. Excelente ¿verdad? ubicación. Y la cúpula es de Adamo Boari. Entonces tenemos un templo, el templo de San Miguel, parroquia de San Miguel Arcángel, desde 3 de enero de 1618, más de 400 años, lo acabamos de festejar el año pasado, en el 2018, y nuestro templo tiene también una peculiaridad. La cúpula la construye, porque Adamo Boari no era constructor, era diseñador, la construye una totonilquense, don Santos Ramírez, y la llenan arriba, la parte de arriba está hecha, la parte comba o el techo de la cúpula está hecha a base de cientos de cántaros de barro al vacío. Los ponían en una tabla, según he platicado, investigado, y lecturas y demás, porque tuve la oportunidad de leer todos los libros del ayuntamiento, porque fue un tiempo secretario y síndico. Todo su historial. Todo. Sí. Y luego leí los libros de la parroquia, porque el señor cura Guadalupe me llamó para que dirigiera la secundaria particular, y me dio las llaves. Aquí están los libros, todo hasta el los historiador. de gobierno. Aquí tenemos una biblioteca Dios me itinerante. dio eso, ¿verdad? Sí. La gente me dice, ay, qué inteligencia, profesor. No, Dios me ha puesto en esos sitios. Entonces, primero me puso una madre especial. Luego me puso una maestra, la señorita Lupe Escoto, que fue la maestra que fundó todas las escuelas. Fue institutriz de la hija de Margarito Ramírez. Fue una cristera y al mismo tiempo trabajaba para los cristeros y educaba a la hija del gobernador de Muchos Jalisco, personajes. que era anticristero. Fíjese Imagínense lo antagónico de esa gran mujer totalmente, Claro. la tenemos en los murales. Y a mí le decía a mi mamá, déjame a Luis de mandaderito. Y yo me quedaba con la señorita Lupe Escoto en su casa por semanas. Les hacía los mandados a ella y a su sobrina, pero me platicó de cosas hermosísimas. Entonces, es Dios el que nos va acomodando en el camino de la vida para lo que te va a indicar que hagas después. Y en mis libritos yo hablo de ellos, de mi tío Lorenzo, de mi mamá, de la señorita Lupe Escoto, del señor cura Guadalupe, y de ese trabajo que me tocó de ser... Hablando de sus libros, debería de compartirnos, ¿dónde los podemos tener? Mire, y después nos trae unos para regalar aquí al público que lo está escuchando. Porque una vez los traje aquí a lo que es una librería muy grande del centro. Tenemos que tener un libro de usted para el programa. Pero no me rindieron cuentas y se pasó el tiempo, yo no vine tampoco y ya nunca recibí nada. Entonces no quiero dar el nombre, ¿verdad? Nos tenemos que ir a un corte, vamos a regresar, vamos muy bien. Entonces, no se vayan. Continuamos. Somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos. Bien, pues estamos de regreso y pues vamos a una de las partes más interesantes, pues ahora sí que son las fiestas, los programas culturales. Y aquí el maestro nos hizo el honor de traernos un programa total sobre el Festival Cultural, que ya es el 489 aniversario. Nos faltan 11 para los 500. Quiero Dios que viva. Sí, está muy interesante. Nos comenta que él es el maestro de ceremonia, se puede decir, de todo el programa. De algunas partes del programa. De algunas partes, sí, ya tiene 30 años. 32 años de Exacto. De hecho, amigos, les invito a que vayan a la página. Estamos subiendo fotografías de este programa para que estén atentos y puedan checar qué día pueden visitar. Empezó ayer, de hecho, mire, calientito el programa, sí, así es, empieza el viernes 7 y termina el 16 domingo. Son 10 días de festival. Pero déjenme hacer una pausa, un pequeño comercial. Amigos, los invito a que este sábado y domingo, toda la semana, a partir del jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, nuestro patrocinador oficial, Carnes Asadas y Arracheras, nos invita a que vayamos a deleitarnos todas las tardes en Hidalgo 32 en Atequiza, Jalisco. Así es que todos invitados, también un rico menudito sábado y domingo muy tempranito para cuando gusten ir. Están invitados, ¿sí? Avenida Hidalgo, número 32, en el centro de Atequiza, Jalisco. Bueno, pues continuamos en este festival cultural que es muy interesante y aquí me llamó muchísimo la atención porque el escudo que viene aquí es el escudo, bueno, quiero pensar que este es el escudo, el escudo de su bandera, ¿sí? Es parte del traje un libro. Está muy padre, muy bonito. Entonces, no dejen de verlo en las redes sociales, síganos a través de Se le encuentra, Todos Somos México, un encuentro con sus municipios y pues aquí estamos como
bueno, ahora sí que engalanados con su visita. Muy Una amable, muchísima historia, un personaje ilustre, yo le podría decir amable, a usted, gracias. personaje ilustre de este lugar. Apasionado de su pueblo. y pues ver que Atotonilco también es fabricante de vinos, el tercero, se puede decir. Tercer lugar en vinos, tequilas, en tequilas aquí en Jalisco. Así es, entonces, pues nos quedó mal con el tequila. Está pendiente. Está pendiente. Si van allá, pues allá se los pagaría. Pero pues todos están invitados vamos a pueblear, vamos a conocer a Atotonilco, vamos a pasar una tarde, un fin de semana, y esta es excelente la invitación. ¿Qué vamos a encontrar? Mire, encontraríamos desde luego lo que ya dijimos en la plaza, ¿verdad? Pero también encontramos lo que es de Jalisco meramente, la birria, el pozole, ¿verdad? Que se da en muchos puestos de ahí. Yo creo riquísimo. Al mismo tiempo que somos un pueblo muy mariano, el contraste es que somos un pueblo muy tequilero, con muchas cantinas. No hay otro pueblo como Atotonilco en cuanto a cantinas. Está mal que un profesor como yo lo presuma, pero lo presumo por esto, porque el tequila, las fábricas de tequila le dan trabajo a muchísima gente. Claro. Ahorita sobre todo hay 3 fábricas que están descollando, como es la de Tequila Patrón, que pues se ha adelantado a los tradicionales como es el Tequila Don Julio, el tequila 7 leguas, ¿verdad? Que son conocidísimos, ¿verdad? Sí. Y el tequila Don Julio, como sabemos, está ahora presentándonos el tequila añejo en la presentación de blanco, ¿verdad? Qué rico las pruebas, imagina, las vamos a la prueba. Así es. Y sabemos nosotros, nuestro municipio es triste porque deforestan en buena parte, pero es alegre, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Es loable en cierta manera, es tolerable, por decirlo así, atenuó, porque da trabajo a mucha gente. Exacto. Y somos el municipio que tiene más número de hectáreas sembradas de agave azul tequilana Weber. La fábrica de Tequila Patrón no le vende una botella de tequila en México a nadie. A sus empleados les regala una cada temporada y de acuerdo al tipo de empleado. Entonces, yo para conseguir una botella de Tequila Patrón tengo que ir con un ahijadito, con un sobrino, con un primito. Se exporta todo. Tequila 7 leguas está por el estilo. El año pasado, en la Navidad, 2017 y 2018, todo el tequila 7 leguas estaba vendido para el norte de Europa, la península escandinava. Entonces, nuestros tequilas han llegado a una altura grandiosa, ¿verdad? Conocidos en todo el mundo. Exactamente. Y ahí va la marca Atotonilco, el Alto. Y voy a decir, orgullosamente fabricantes. Sí, así es. Y nos dice un amigo mío que la nueva fábrica de tequila se llama Diageo, no la estoy publicitando. Diageo empieza con una compra que le hacen a Don Julio de una sección de su fábrica, gente hindú, etcétera, y de otras nacionalidades, y le acaba de comprar en buena parte esa fábrica con libras esterlinas la reina Isabel de Inglaterra. Para que vea hasta dónde llegó la importancia del tequila de Atotonilco. O sea que ya tenemos aquí una socia de Inglaterra. Una socia en la reina Isabel. La reina Isabel de Inglaterra. Lo vamos a ventilar en Todos Somos México, entonces, Sí. Corran la voz. Sí, porque a mí me lo dijo todo lo que producimos. Un expresidente de Atotonilco que está no me dijo que lo dijera, por eso no doy su nombre, pero que está muy bien enterado de todo esto y él vende agave en muchas partes, etcétera, pero me dijo, ¿a que no crees, profesora? Así, y tenemos de socia a esta gran señora. ¿Cómo ven? Bueno, yo esta señora ya puedo decir. Se puede decir, esta señora, hablando de ella un poquito, que no va con el tema, pero bueno, se dieron las cosas. Sí. Muy productiva la señora, Sí. A pesar de su edad. Muy abierta, sí. Exactamente. Ya su edad y todo. Un ejemplo. Así es. ¿Y qué más podemos encontrar en de hecho, estaba comentando sobre los dos alimentos y también para todos los señores que gustan del palenque. Sí, también. De todo esto. Va a haber charreadas en el programa, como usted ve. Creo que son el domingo 15 o domingo 14, creo. No, domingo 16. Aquí dice domingo 16, sí, exacto. Aquí es la charreada con charros regionales de Atotonilco. Por cierto, artesanalmente son fabricantes de traje charros. Sí, también. Y sobre todo la artesanía todavía prevalece de lo que se llama chamarra, chalecos, lo que es de piel, ¿verdad? Y siento yo que lo que son también como mochilas, belices o petacas, y eso también todavía la sigue produciendo Atotonilco. Qué emocionante. Entonces todavía eso nos queda de los padres
franciscanos de Tabasco, ¿verdad? Ver a los Que charros fue en su indicó. caballo, me imagino que son unos caballos Ayer hermosos. fue el desfile precioso, ¿verdad? Y no pueden faltar los charros y las damitas amazonas con sus trajes jaliscienses, por decirlo así, muy hermosos. Yo también tengo grupo folclórico, el Tepexcali, y lo llevé a Estados Unidos y lo llevé a España en 1992, representando a México, a Jalisco, y bailamos en la Feria Mundial de Sevilla y en 10 ciudades españolas, ¿eh? Wow. Entonces, quiero aprovechar también, el folclore en Atotonilco es lo que más se da. Hay 3 grupos folclóricos que viajamos a diferentes partes, ya no digo de México, sino del mundo. Sí, ya se nos están. Sí, yo ya así de viejito, a mí mi abuelo, Rino Vázquez Serpa, me enseñó a bailar el jarabe tapatío. Mi esposa, me casé con una dama del ballet, mi esposa canta hermosísimo, se llama la maestra Socorrito. Un ambiente artístico, totalmente. Y todos mis hijos estuvieron en el ballet, el hombrecito y las 3 mujercitas, y fueron a España y me acompañaban a bailar en todos lados. Ahora ya no, porque todos son profesionistas y están muy ocupados. Fíjese, como dice usted, irónicamente se puede decir, pero como dice usted, es un ambiente un poco español en Atotonilco por la intervención española. Pero no dejamos nuestras raíces amerindias, claro. Mestizas. Yo, por ejemplo, a una de mis hijas le puse Citlali del Carmen, a otra Xochipilli de Los Ángeles, al hombrecito Luis Mejitli, y a la más chica se llama Cincintli del Socorro. Y todos prefieren los nombres en lenguas autóctonas, porque estamos muy apegados a nuestra cultura indígena. Exacto. Y muy orgullosos de nuestras raíces. Y fíjese, interesante porque la mezcla, como dice usted, tarasco, con chichimeca, sí, azteca, también. Es súper interesante. Sí, es una mezcla preciosa porque participamos y comprendemos a diferentes culturas madres. A veces si nos ahorramos un poquito el tema de decir, quiero entender qué carácter tenían los tarascos, eran de carácter. Muy fuerte. Muy fuerte. Ganaron los fuerte de carácter. Para identificarnos con nuestra identidad de cómo somos, de dónde venimos y nuestras raíces. A lo mejor si hacemos alebrestados, eso ya venimos de Tarasco, lo traemos en la sangre. Pero también los chichimecas. Sí, bravísimos. Se los digo, ¿sabe por qué? Porque mi abuela era chichimeca. Pues mire, fíjese que la palabra mucha gente la toma como despectivo y no lo es, ¿verdad? Y ella viene de los chichimecas. Nuestro pasado, ¿verdad? Recordemos que un gran hombre de México dijo, hablando de todos los mexicanos, por mi raza hablará el espíritu. Entonces, que no nos vean por fuera, ¿verdad? Como nos quieren ver a veces otros países, ¿verdad? Que nos vean en nuestro espíritu, en nuestra creación, en cómo pensamos, cómo actuamos, en nuestra cultura que se ha ido dejando a través de los tiempos. Que vean a los mayas, los mejores que midieron el tiempo en todo el mundo, la mejor medición del tiempo, el mejor conocimiento astronómico fueron nuestros mexicanos, los mayas, ¿verdad? Y de ahí tenemos la cultura olmeca, cultura madre, cultura otomí, todas nuestras culturas. El náhuatl. Exactamente. Entonces, y lo tarasco que nunca fue vencido por los aztecas, ¿verdad? Exacto. Es una cultura preciosa. ¿Y cómo se ha defendido Michoacán? Su lengua no desaparece. Y al mismo tiempo se van modernizando, pero sus costumbres y tradiciones igual. Excelente cocina también, ¿eh? Excelente cocina. Es el alma de México, Michoacán. Así lo dicen ellos, y yo les subrayo y les apruebo y les aplaudo. Imagínense la belleza de ese lema, el alma de México, con esa belleza que tiene Michoacán. Hermosísimo. Por eso yo digo en este programa, siempre somos una belleza de país. Así es. Y con su gente también. Pues nos vamos, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente, este programa se sigue repitiendo. Síganos por nuestras redes sociales. Les mando un cordial y un abrazo a todos nuestros amigos de Escuchas y también a nuestros amigos de las redes sociales. Muchísimas gracias y pronto estaremos en Atotonilco. Gracias. Primero Dios. Me faltó decir nada más que el platillo típico de Atotonilco son las pacholas, un platillo prehispánico. Vamos a probarlas. Un día que vayan las van a probar. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado, 5 de la tarde. Gracias.